Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hacemos cuando evaluamos un paciente para implante valvular aórtico percutáneo. Esto no es muy diferente a otro tipo de evaluación por imágenes. Hoy las valvulopatías son muy complejas, así que esto que vamos a discutir aplica también a muchos pacientes valvulares en plan quirúrgico y en plan de tratamiento percutáneo de otra valvulopatía como la mitral o la tricúspide. Pero particularmente si hablamos de válvula aórtica, lo que tenemos que saber es que lo primero que tenemos que definir es si el paciente es anatómicamente factible para un implante percutáneo, y esto implica dos áreas de abordaje o de evaluación. Uno es el área de implante, que se llama landing zone, o área de donde va a ir posicionada finalmente la válvula, y el otro es el acceso, por donde vamos a navegar por el sistema vascular hasta llegar al área de implante. Es decir, estas son las dos cosas anatómicas que definen la factibilidad de un implante percutáneo, más allá de todo lo que es la evaluación clínica del paciente. Entonces, lo primero que hacemos en el caso nuestro es un score de calcio para definir el grado de calcificación que tiene la válvula aórtica, y eso nos ayuda un poquitito a evaluar el riesgo de que genere en el postimplante leak periprotésico, que tenga un buen soporte, un buen agarre a nivel del anillo valvular, y además también ayuda a definir la severidad de la estenosis en caso de que haya dudas por otros métodos complementarios sobre la severidad de la estenosis. Esto es lo que definimos como landing zone, es la zona de los nadires, de las valvas de los leaflets aórticos, es el área más baja, que se define claramente como anillo aórtico, si bien no es un anillo anatómico. La altura de las coronarias, que nos evalúa el riesgo de oclusión de las mismas durante el implante percutáneo, la porción de la unión sinotubular y la aorta ascendente, y son básicamente estas las estructuras que vamos a ir a evaluar sobre el área de implante. ¿Y por qué tenemos que ser muy precisos en la medición de esto? Porque si ponemos una prótesis más pequeña que la que corresponde, existe el riesgo de reflujo periprotésico, el riesgo de migración de la prótesis, y en caso que no haya ni reflujo ni migración, también existe el riesgo de mismatch, es decir, que la prótesis quede más pequeña que lo que el paciente necesita. Pero si ponemos una prótesis más grande de lo que corresponde al anillo, esa prótesis puede no expandir adecuadamente, y entonces los leaflets trabajan mal y se genera un reflujo central. Existe una presión muy importante sobre el sistema de conducción que puede generar un bloqueo auriculoventricular, y la catástrofe más temida es la ruptura del anillo aórtico, que frecuentemente tiene consecuencias fatales. Y cuando medimos, ¿cómo medimos? En general medimos por tomografía, y es el método que preferimos porque la ecocardiografía infraestima en general en un 10-15% el tamaño del anillo. ¿Y por qué? Porque la interfase sangre-tejido es mucho más claramente evaluable por tomografía, como se puede ver acá, y además la resolución lateral está un poco comprometido en la ecocardiografía. De todas maneras, la ecocardiografía, atendiendo a estas limitaciones, se puede utilizar en la medida que usemos ecografía tridimensional y no bidimensional. La tomografía y también los métodos tridimensionales ecocardiográficos nos permiten hacer una alineación en planos ortogonales, de manera de ver perfectamente el eje corto del anillo, como se puede ver en estos slides. Entonces uno puede alinearse perfectamente y a través de esta alineación definir la porción más baja de los nadires donde va a ir implantado el anillo aórtico. Tenemos diferentes anillos, cada paciente tiene una forma diferente, pero en general todos ellos son relativamente elípticos o romboidales. Esto quiere decir que tienen un diámetro menor y un diámetro mayor. El diámetro menor es el que habitualmente evaluamos con ecocardiografía bidimensional, pero no podemos evaluar ni el área, ni el perímetro, ni el diámetro mayor si no usamos tecnología tridimensional. Y lo otro que evaluamos, como se puede ver aquí también, es el grado de calcificación que hay en la región del anillo, siendo deseable que el anillo no tenga calcio, porque la presencia de calcio en el anillo que protruye hacia la luz, como las dos imágenes de la izquierda, favorecen la generación de leak periprotésicos. También evaluamos la carga valvular que tienen los leaflets aórticos, dado que una carga valvular asimétrica puede hacer que la válvula coapte en forma diferente sobre un lado que sobre el otro. Es decir, que las valvas que están frecuentemente o casi sistemáticamente calcificadas en esta entidad, es deseable que tengan una calcificación relativamente homogénea para que la válvula trabaje de manera equilibrada. ¿Qué ocurre cuando hay calcio asimétrico o calcio anular? Bueno, como podemos ver en este ejemplo, muchas veces la prótesis percutánea queda deformada, no llega a expandir. Aquí se puede ver con la flecha roja cómo quedó una región posterior no expandida, y entonces eso correlaciona con la presencia del calcio tomográfico que tenía el paciente y queda un reflujo periprotésico, es decir, una pérdida de continuidad a ese nivel, y entonces un reflujo desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo por un leak aórtico.
La resonancia también es útil, la usamos con menos frecuencia, pero en pacientes en los que no podemos por algún motivo hacer una tomografía o la ecografía tridimensional no nos conforma, también podemos hacer una resonancia. Acá tenemos una imagen del anillo aórtico, como pueden ver, la definición es muy buena. Y en general hay trabajos que nos muestran que tanto la ecografía, la tomografía y la resonancia, con algunas diferencias sutiles, son empleables en esta entidad. O sea que hay que conocer todos los métodos y usar el más apropiado para el paciente, y no hay un método que no pueda ser utilizado en este escenario. Lo otro que miramos muy bien es el balance de la raíz aórtica, que los senos sean simétricos, porque la presencia de un seno más grande que otros puede también hacer que la válvula protésica trabaje de manera asimétrica. La altura de las coronarias, como habíamos comentado, por el riesgo de oclusión de la coronaria por el device que vamos a posicionar. Hay algunos puntos de corte crítico que dependen del tipo y el tamaño de la prótesis, tanto de la coronaria derecha como de la coronaria izquierda. Y además, por tomografía podemos ver muy bien la proyección angiográfica, es decir, cuál es la proyección estimada que va a necesitar el hemodinamista para poder hacer el posicionamiento del dispositivo ya en la sala de hemodinamia. Lo otro que tenemos que ver es la navegabilidad. Acá estamos viendo diferentes aortas, una aorta muy amigable como la primera de la izquierda, que es una aorta con muy poca teromatosis y muy pocas curvas, una aorta muy poco amigable como la segunda, que es una aorta que tiene algo de ateromatosis, pero fundamentalmente tiene grandes curvas, como se puede ver en el tercio medio, una angulación de casi 70 grados. Eso afecta la navegabilidad con riesgo de daño vascular. Una aorta también poco amigable, la tercera, empezando de la izquierda, porque si bien no tiene curvaturas, tiene una severa ateromatosis en toda su extensión. Y la última, la de la derecha, vemos que tiene algunas curvaturas, pero fundamentalmente una porción aneurismática en la aorta ascendente que también hay que evaluar con detenimiento. Entonces evaluamos la morfología de la aorta, desde las femorales hasta la raíz de la aorta, toda la navegabilidad de los diferentes planos para poder elegir una vía de abordaje, y la presencia también dentro de la luz de placas de ateromas que puedan complicar, como podemos ver en la última imagen debajo de la derecha, la presencia de ateromas protruyentes, placas ulceradas, que puedan favorecer la oclusión la ocurrencia de eventos embólicos. Así que, en definitiva, la ecocardiografía transtorácica es nuestro método de screening para evaluar al paciente, pero no permite, por las limitaciones propias de la ecografía transtorácica y además bidimensional, elegir el tipo y el tamaño de la prótesis. Necesitamos técnicas tridimensionales. En este sentido, para nosotros la de primera elección es la tomografía. Cuando la tomografía no es factible, también podemos usar ecografía tridimensional. La tomografía permite, a diferencia de la ecografía tridimensional, además del área de implante, evaluar perfectamente la navegabilidad por los diferentes accesos vasculares. La resonancia, cuando ni la tomografía ni el eco 3D nos responden a las inquietudes, la podemos utilizar. Y finalmente, ningún método es mejor que otro. Nosotros consideramos a la tomografía como de primera elección, pero muchas veces complementamos con otros estudios para poder dar la respuesta que el hemodinamista necesita. Gracias.